Historia de la apologética. Encuentros y desencuentros entre la razón y la fe. De la Universidad Francisco de Vitoria, Biblioteca de Autores Cristianos. Hoy vamos a compartir los apologetas del siglo II. Por desgracia, dos de las primeras apologías cristianas han llegado al conocimiento de los estudiosos tan solo en fragmentos citados por otros autores. Una de estas es el apócrifo La Predicación de Pedro. Exalta el monoteísmo bíblico, ridiculiza la idolatría muy al estilo de los filósofos paganos y los judíos polemistas ya mencionados. La otra, la apología dirigida por Quadrato al emperador Adriano en el año 125 después de Cristo. Solo se conserva, según parece, una única frase que se cita en la historia eclesiástica de Eusebio, en el tomo 4, capítulo 3, del 1 al 2. Este fragmento habla de los milagros de Jesús y menciona que algunas de las personas a las que él curó o resucitó de entre los muertos aún siguen vivas. Esta cuestión resulta de interés porque de manera genérica los milagros de Jesús ocupan un lugar muy subordinado en la apologética de los primeros 3 siglos. Los cristianos no querían que se confundiese su fe con la traumaturgia pagana. El apologeta más importante anterior a Justino es, sin la menor duda, el filósofo ateniense Arístides, cuya breve apología, igual que la de Quadrato, iba dirigida al emperador Adriano alrededor del año 125, a modo de incursión temprana en la historia de las religiones. Esta obra divide la humanidad en 5 categorías: bárbaros, griegos, egipcios, judíos y cristianos. Los bárbaros, dice el autor, se equivocan porque adoran los elementos inanimados y a las imágenes hechas de honor a estos, aunque resulta evidente a la razón que los elementos son movidos por fuerzas que los dominan y por lo tanto no pueden ser divinos. Los griegos introducen dioses imaginarios y ficticios cuya conducta inmoral les priva de cualquier merecimiento de culto. Los egipcios, que son más estúpidos que los demás hombres, adoran a las plantas, las hierbas, los reptiles y los cuadrúpedos. Algunos de ellos incluso adoran a ídolos hieráticos. Los judíos se encuentran por encima de todos los mencionados anteriormente porque adora al Dios único e imitan su magnanimidad al practicar obras de caridad, aunque sus elevados principios quedan eclipsadas por su observación supersticiosas que parecen apoyarse a la suposición de que Dios se encuentra en la necesidad de recibir regalos y sacrificios. Los cristianos, por último, sobrepasan a todos los demás porque solo adoran al Dios único y verdadero con rectitud, tal y como atestigua la pureza y modestia de su vida en conformidad con su fe. Los cristianos dicen la verdad, se muestran un amor mutuo y tienen compasión aún de sus enemigos.
Aún en su brevedad, la apología Arístides merece pleno respeto por la caridad y firmeza de su argumentación. Al situar el énfasis fundamental en la buena moral de la vida de los cristianos, incluida su pureza y caridad, en lugar de los milagros bíblicos, esta obra sienta las bases para algunas de las apologéticas más exitosas de los siglos venideros. Las dos apologías, escritas en Roma por Justino Mártir, la primera alrededor del año 150 después de Cristo y la otra entre el 155 y el 160 después de Cristo. Busca fundamentalmente conseguir la aceptación social para los cristianos. La primera apología, dirigida a los emperadores Antonino Pío y Lucio Cómodo, argumenta en el nombre de la honestidad que los cristianos no habían de ser condenados sobre la única base de su nombre. Al igual que Adriano había instado en su rescripto al procónsul de Asia alrededor del año 125 después de Cristo, a que las acusaciones contra los cristianos se investigase de manera imparcial. Justino argumenta ahora que las autoridades civiles deberían esmerarse en ver si la fe cristiana era realmente dañina para la lealtad social. Tras exponer con cierto detalle las creencias y prácticas de los cristianos, Justino extrae la conclusión de que aún en el caso de juzgar a estos como unos necios e insensatos, al menos no habría hecho nada merecedor de la pena de muerte. En su segunda apología, Justino retoma muchas de estas argumentaciones con la intención de defender a sus correligionarios contra una nueva oleada de condenas injustas. En alguna de las secciones importantes de su obra, Justino intenta relacionar el cristianismo con la filosofía pagana a través del argumento de lo que los filósofos habían adquirido por medio de la razón. Muchos de los pensamientos válidos en los que creen los cristianos por la fuerza de la revelación divina. Pero los filósofos, al disponer solo de un conocimiento parcial, caen en numerosos errores y contradicciones. En ambas apologías, Justino propone su famosa tesis de que los filósofos, al ser iluminados por el Logos divino, eran en cierto sentido cristianos sin saberlo. De Justino procede la única apología existente del siglo II, dirigida a los judíos, su diálogo con Trifón. Se escribió un tiempo después de la primera apología y tal vez después de la segunda. Los primeros 8 capítulos del diálogo son valiosos por su relato, la conversión propia de Justino, del paganismo al cristianismo, en gran medida a causa de su estudio de los profetas del Antiguo Testamento. En capítulos posteriores, Justino intenta demostrar a partir de numerosas profecías, las Escrituras, la condición de Mesías y la divinidad de Jesucristo. También responde a varios de las objeciones de los judíos contra el cristianismo, a la acusación de que los cristianos
son infieles a la ley mosaica. Justino responde de que la antigua ley fue derogada por el Nuevo Testamento y que solo los cristianos se encuentran en situaciones de interpretar las escrituras hebreas de manera correcta. En los capítulos finales del diálogo, Justino desarrolla la idea de que la iglesia es el nuevo Israel e insta a los judíos a arrepentirse de su obstinación. A pesar de la aparente dureza de algunas de sus afirmaciones, Justino evita el antisemitismo grosero de ciertos apologetas posteriores. Al final del diálogo, Trifón y él se despiden el uno del otro con un intercambio amistoso de saludos. Aunque no sea por otra razón más que la del volumen de su logro, Justino es el apologeta más importante del siglo II, hombre de carácter noble y sincero. Exige respeto por su franca y abierta estima de los filósofos paganos y los teólogos judíos. Por desgracia, el estilo de su escritura es desordenada y prolijo. Además, muchos de sus argumentos históricos y exegéticos no se sostienen bajo el escrutinio de la crítica. En el corpus de la obra de Justino se incluye a veces otras piezas apologéticas escritas por otros. La más notable está la Cortarius Groecos, o sea, la exhortación a los griegos. Es una elocuente llamada a la conversión, probablemente redactada a lo largo del siglo III. Al contrario que Justino, el autor no encontraba nada recomendable en la religión o en la filosofía de los griegos. Tras una somera consideración de los puntos de vista religiosos de los filósofos, concluye que su única utilidad es la de haber señalado los unos los errores de los otros. Sean cuales fueren los rasgos de verdadera monoteísmo que se pueda hallar en Platón y en otros, según este apologeta, habrán de ser atribuidos a la influencia de Moisés, cuya revelación fueron transmitidas a los griegos a través de los egipcios. Es por temor a la cicuta, sostiene él, que Platón no se atrevió a admitir el verdadero origen de sus ideas. Igual de exageradamente hostil hacia la religión y la filosofía griega es el pseudo-justiniano Discurso a los griegos, un panfleto escrito por algún ferviente converso, tal vez en el periodo entre los años 150 y 225 después de Cristo. Parte de ese rigorismo tiñe también la obra de Tasiano, discípulo de Justino, que compuso hacia la época en que se unió a la secta de los encratitas alrededor del año 170. Una amarga polémica contra la cultura griega, similar a las posteriores obras de Tertuliano. Después de vilipendiar las inmoralidades de los dioses del Olimpo, el absurdo, la mitología griega, la
indecencia de los ferviales religiosos públicos y los vicios y contradicciones de los filósofos, Tasiano narra brevemente cómo él mismo, en su búsqueda de la verdad, llegó a aceptar las simples y sublimes enseñanzas de los profetas, a pesar de su despreciable barbarismo. En habitual estilo apologético, Tasiano pretende demostrar que Moisés es más antiguo que Homero y que todos los demás autores. Violento y descarnado como es, a Tasiano no le falta originalidad, inteligencia y carácter moral. Es con gran alivio que uno abandona estas diatribas intolerantes y pasa a la moderada y cortés obra de Atenagoras de Atenas, y de quien Johannes Cuasten dice que es de manera incuestionable el más elocuente de los primeros apologetas cristianos. Su súplica a favor de los cristianos, dedicada a los emperadores Marco Aurelio, que gobernó del año 161 al 180, y Lucio Aurelio Comodo, que gobernó del 180 al 192. Es en esencia una súplica de aceptación social, tras una introducción en la que se señala la gran variedad de doctrinas toleradas dentro del imperio, y donde apela al sentido de la justicia del emperador. Atenagoras discute primero la acusación de que los cristianos son unos ateos y acto seguido la acusación de que practican la inmoralidad. Atenagoras demuestra que los cristianos no son ateos, exponiendo que su idea de Dios es de una mayor elevación y por tanto más divina que cualquier cosa al alcance de los paganos. Incluso los politeístas, añade él, son ateos cada uno de ellos en relación a los dioses de los otros. Además, por motivos filosóficos, resulta evidente que no puede haber una pluralidad de dioses en la referente a las acusaciones de canibalismo y promiscuidad vertidas de manera maliciosa contra los cristianos. El autor responde que los cristianos se encuentran limitados por su religión a unas normas muy estrictas de castidad y también a un respeto por la vida humana que se extiende incluso a los no nacidos, con la prohibición, por tanto, del aborto. Resulta bien evidente, concluye él, que los cristianos obedecen las leyes del imperio y rezan por su paz y prosperidad. Es también de interés apologético la obra de Atenagoras sobre la resurrección de los muertos. Pero dado que trata solo de esta doctrina en particular y no del cristianismo en general, la podemos omitir en este repaso. Más próximo a Tasiano en espíritu, aunque menos hábil en sus argumentaciones, fue el obispo sirio de Antioquía, Teófilo, quien redactó poco después un llamamiento a sus amigos Autólico a convertirse al cristianismo. Al igual que muchos filósofos conversos de su tiempo, Teófilo estaba muy impresionado con la sabiduría de Moisés y en especial por el relato de la creación del Génesis, el cual
toma por la única vía fiable al respecto del origen del universo. Su insistencia en la extrema antigüedad de la revelación mosaica y en los oráculos supuestamente proféticos de las sibilas muestra el punto hasta el cual Teófilo era víctima de las alusiones de sus días. Si el Ad Autolicum posee algún valor para el lector moderno, este se ha de hallar en su recurso a lo que una edad posterior llamará lógica del corazón. Dios, dice Teófilo, es visto por aquellos cuyas almas se encuentran abiertas a la luz del Espíritu. Está oculto para quienes moran en la oscuridad del pecado. Muéstrame qué tipo de hombre eres y yo te mostraré a mi Dios. En la opinión de muchos críticos, la perla de la primera apologética cristiana es la breve epístola a Diogneto, una obra cuya fecha y autoría ha sido objeto de un gran debate. Hoy, la mayoría de los estudiosos coinciden en que pertenece al periodo que comprende desde el año 120 al 210. Hay quien, bajo la influencia de Paulus Andriesen, la identifica con la apología perdida de Quadrato hacia el 125 después de Cristo. Sin embargo, parece poco probable que Quadrato se dirigiese a Adriano bajo el pseudónimo de Diogneto, ni tampoco aparece la frase citada por Eusebio en el texto existente de la epístola de Diogneto. En su edición de esta obra, Henry Irene Morrow sugiere con ciertas dudas que el autor pudo haber sido Ponteno, el siliano convertido al cristianismo que dirigió la escuela catequética de Alejandría desde el año 180 hasta aproximadamente el 199. De ser así, el destinatario bien podría ser el procurador equite Claudio Diogneto. La pretensión de la carta es responder a 3 preguntas que Diogneto ha planteado al remitente. ¿Qué tipo de culto es el cristianismo que faculta a sus seguidores o desdeñar los dioses paganos y las supersticiones judías? ¿Cuál es el secreto del afectuoso amor que se profesan los cristianos a los unos a los otros? ¿Y por qué surgió esta nueva religión en un momento tan tardío de la historia del mundo? Tras una apuesta del descubierto, en cierto modo estereotipado, de la necedad del culto a los ídolos y del formalismo de la práctica judía, el autor presenta una descripción sorprendente de los cristianos como una nueva raza entre los hombres, ciudadanos de todas partes y forasteros en todos los lados. Los cristianos son al mundo, dice el autor, lo que el alma es al cuerpo, comparación que acto seguido desarrolla en un párrafo de justa fama. Valora a continuación el origen de la serenidad y el coraje excepcionales de los cristianos, la incomparable bondad de Dios que ha entregado a su propio Hijo, el que está libre de culpa,
para que los culpables puedan ser liberados de la condenación. Los dos capítulos finales, 11 y 12, son algo distintos en pensamiento y en estilo. Es de suponer que proceden de otro puño y letra. Más predicador que apologeta, el autor de Diogneto era una retórica brillante que pintó un cuadro muy atractivo de la fe y la vida cristiana. Su reto, aunque estuviese idealizado, se basaba sin duda en la iglesia tal y como él y sus contemporáneos la vivían. Por mucho que algunos críticos modernos consideren esta epístola demasiado llamativa y artificial, no deja de ser una de las presentaciones más conmovedoras del ideal cristiano. Las obras de los apologetas del siglo II que hemos repasado en las páginas anteriores es un reflejo del vigor y las inconstancias de la juventud. Los autores, ninguno de los cuales era un refinado maestro de la materia, alternan las posturas defensivas y agresivas frente a sus adversarios. En la mayoría de los casos presentan una fuerte argumentación a favor de la tolerancia religiosa, y eso lo hacen mostrando de que los cristianos, lejos de ser ateos, proponen una nación más elevada de Dios que las demás religiones toleradas en el imperio. En segundo lugar, refutan de manera convincente las acusaciones de que los cristianos son culpables de canibalismo y de promiscuidad sexual. Por último, pisan sobre seguro al sostener que por mucho que uno insista en que la doctrina cristiana es absurda, la nueva religión no contiene ningún ingrediente delictivo ni que vaya en detrimento del Estado. Como argumento para la conversión desde el paganismo, estos autores muestran por lo general los puntos débiles de la teología mitológica pagana y exponen con elocuencia las inmoralidades que fomenta este paganismo. Pasa entonces a demostrar cómo el concepto más elevado de Dios en la Biblia inspira una notable continencia, la caridad y el valor por parte de los fieles. Tienen la posibilidad de señalar triunfales hacia la unidad de los cristianos como nuestra viviente del poder cohesivo evangelio. Algunos autores como Justino y Tatiano indican de manera conmovedora en pasajes autobiográficos los motivos que los llevaron a su propia conversión. Estos testimonios tan personales continúan siendo impresionantes. Cuando estos autores buscan demostrar la autenticidad de la revelación bíblica, caen en cierto exceso que no resultan apenas sorprendentes dado que escriben en una época anterior al surgimiento de la historia crítica. Al confiar demasiado a ciegas en las afirmaciones de la apologética tardía del judaísmo, como encontramos, por ejemplo, en Filón y en Flavio Josefo, exageran la antigüedad de la Biblia. Cuando insisten en la concordancia perfecta entre los autores bíblicos, le quitan peso a ciertas diferencias importantes entre una tradición que se opone a la una
a la otra. Hablan de las escrituras como si estuvieran redactadas por profetas en su totalidad y se exceden al interpretar la inspiración profética sobre el modelo de la posesión mántica, según se describe, por ejemplo, en el Menón de Platón. Además, estos primeros apologetas carecen de una visión homogénea del valor de la cultura clásica, tal y como ésta encuentra su máxima expresión en su autor favorito, Platón. Enfocan esta cuestión con las tácticas del debate demasiado a menudo. Su primer muro defensivo consiste en ridiculizar la herencia griega y, sin embargo, el segundo consiste en reclamar para la religión bíblica todo el valor genuino que se pueda hallar en el claricismo. Esto llevan a cabo postulando de forma gratuita, de nuevo bajo la influencia de los apologetas judíos, que los griegos han saqueado en secreto los escritos de Moisés. Otro argumento que les viene muy a mano es alegar de que Dios ha elevado a los profetas de entre los gentiles, hipótesis que parecería confirmada por las supuestas profecías de las sibilas. Aunque los estudiosos posteriores han dejado claro que los oráculos sibilanos en lo que se basaba los apologetas judíos y cristianos eran en realidad interpolaciones. Por último, en ocasiones han recurrido, como hace Justino, a la idea de que incluso los filósofos paganos estaban iluminados por el Logos divino. Esto permite a Justino, por ejemplo, reclamar para el cristianismo la sabiduría auténtica de estos autores, mientras que atribuye sus errores a la falta de una presencia plena de Logos entre ellos. La doctrina del Logos universal de Justino tendrá un importante futuro, ayudando a los teólogos desde Clemente, Orígenes, hasta Paul Tillich y Karl Rahner a relacionar el cristianismo con las demás religiones, aunque en las manos de Justino esta no sea todavía sino poco más que una treta apologética defensiva. En sus argumentos contra los judíos, los apologetas confían principalmente en las supuestas profecías sobre Cristo en el Antiguo Testamento. Es probable que el lector moderno, acostumbrado a unas normas de exégesis más rigurosas, quede desconcertado ante el olvido del significado literal más básico de estos textos por parte de los apologéticas. Su argumento gira a veces en torno a traducciones como la Septuaginta. Cuando el texto hebreo no coincide, acusan a los rabinos de haber mutilado el texto por hostilidad hacia los cristianos. Pueden tener razón los apologetas al aducir que los judíos son supersticiosos en sus observaciones de las obras de la ley, pero pasan de esto a un rechazo del judaísmo con demasiada velocidad, sin valorar lo suficiente si la fe hebrea albergaba alguna posibilidad de verse corregida. Al cristiano contemporáneo
le constará evitar la sorpresa al respecto de lo mucho que se apoyan los apologetas del siglo II en la figura de Moisés y en los profetas como fuente de su propia fe. Esto quizá se debe a la deuda contraída con la apologética judía contra los paganos. Desde un punto de vista moderno, podría decirse que estos autores otorgan poca importancia al carácter personal de Jesús. Ocasionalmente se mencionan los ideales morales del Sermón de la Montaña, pero aparte de eso, es muy reducido el énfasis que hacen en la doctrina, los milagros y la santidad de Jesús, o incluso en su resurrección. Tal y como cabe esperar este periodo temprano, los apologetas no poseen una teoría clara de la relación entre la razón y la revelación, o de la relación entre el cristianismo y las demás religiones. Las comparan con la intención de determinar cuál es mejor que las otras, pero no pretenden demostrar la validez de la religión en sí, ni se preguntan hasta qué punto podrían todas las religiones ser portadoras de una verdad divina. No obstante, esperar un tratamiento adecuado de una cuestión tan sutiles y profundas en un periodo en el que la Iglesia no había salido aún de las catacumbas sería una falta de muestra de falta de sentido histórico. Uno debe más bien estar agradecido de que autores tales como Arístides y Justino lleguen tan lejos en su camino hacia el umbral de estas cuestiones. Esto fue la historia de la apologética, encuentros y desencuentros en la razón y la fe. Hoy compartimos con ustedes lo que es los apologetas del siglo II. En el próximo video estaré compartiendo lo que es los alejandrinos del siglo III. Gracias a cada uno de ustedes por llegar a este momento. Finalizamos este párrafo, pero vienen muchas cuestiones interesantes en lo que es la historia de la apologética. Los espero en el próximo video. Que Dios los bendiga.